vamos a continuar. Recuerdan que estábamos iniciando las ideologías. Nos tocaba precisamente la ideología, lo que es el feudalismo. Pues ya les he hablado en otras ocasiones el feudalismo, ¿en qué consiste? El feudalismo proviene de la palabra feudo. ¿Y feudo qué es? No es más que una pedazo de tierra, propiedad de una persona, o sea, de lo que va a ser el señor feudal. O sea, que el feudo es lo que le pertenece en propiedad, en posesión al señor feudal. Y quienes habitan dentro de aquel pedazo de tierra, dentro de aquella propiedad, automáticamente pasan a ser posesión del señor feudal, pasando a constituirse en sus siervos. De ahí la razón por la cual que durante el feudalismo se va a instituir lo que va a ser la servidumbre. La servidumbre que va a ser personas que están al servicio del señor feudal, quien es el dueño del feudo, o sea, de la tierra. Esto fue lo que se dio dentro de lo que es la llamada Edad Media. Sabemos que se dio en toda Europa esa Edad Media. Sin embargo, ¿qué características tiene la Edad Media? Que definitivamente la institución que se logró arraigar totalmente durante toda la Edad Media, durante todo el feudalismo, fue la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia era donde residía el mayor centro de instrucción, de formación, y que eso lo tenían quienes pertenecían a la iglesia, los reyes. Aún teniendo la máxima autoridad política, no tenían el conocimiento que adquirían todos aquellos que pertenecían a la iglesia. Eso dio como resultado de que los reyes se hicieran asesorar, se hicieran acompañar por representantes de la iglesia, precisamente porque ellos sabían de leyes, ellos sabían de cómo poder llevar a cabo la mejor forma de gobernar en todos aquellos territorios. Sin embargo, la máxima autoridad, era los reyes. Luego estaban los señores feudales. Los señores feudales estaban por encima de lo que eran los siervos, los que le servían. Sin embargo, el señor feudal le debía obediencia al rey. Y de ahí recordemos, por ejemplo, los obispos, arzobispos, todos ellos, a la par de quienes estaban, de los reyes. Al punto de que llegó un momento en que prácticamente iglesia y Estado era uno solo. Prácticamente era la iglesia la que estaba gobernando, puesto que era donde eran los que sabían cómo llevar a cabo el mejor gobierno de estos territorios. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el modo de producción característico de la Edad Media, prácticamente, ¿qué fue? Trabajar la tierra. Prácticamente la economía dependía de lo que era la producción agraria, que quienes la llevaban a cabo. Los siervos, que eran los que estaban al servicio del señor feudal, que eran los que se encontraban dentro de la tierra, dentro de aquellos feudos. Tal era la posición, tal era el dominio que tenía el señor feudal sobre todos sus siervos, sobre los que estaban dentro de su territorio, que durante toda la Edad Media se llevó a cabo lo que se llamó el derecho de pernada. ¿Qué era ese derecho de pernada? No era más que al contraer una pareja que vivía dentro del feudo del señor feudal, la primera noche de la que había contraído el matrimonio, la tenía que pasar con el señor feudal. ¿Qué demuestra esto? Que realmente tenía posesión totalmente sobre todo lo que era su feudo y los siervos que habitaban dentro de aquel feudo. Indudablemente que esto se dio durante toda la Edad Media, durante todo lo que fue el feudalismo, y prácticamente, si se dan cuenta, aquí en este momento, en el feudalismo, aquí no hablamos de esclavitud. La esclavitud ya quedó atrás. Sin embargo, no se habla de esclavitud, puesto que fue sustituida por la llamada servidumbre, los siervos. Pero al final, imaginemos, desde el momento que la primera noche de una pareja que contraía matrimonio la tenía que pasar con el señor feudal, ¿qué era? Un abusar del derecho que tenía. O sea que no se utiliza el término esclavo como tal, pero en realidad el señor feudal era el dueño de la tierra, el dueño del trabajo, el dueño de los trabajadores. Prácticamente, ¿qué hacía? Las relaciones feudales eran, no cabe duda, como se dice, esencialmente paternalistas y estaban determinadas indudablemente por lo que el señor feudal quería,
que era el que en un momento dado era muy déspota y no cabe duda que utilizaba algo de esclavitud, pero no bajo el término esclavitud. Continúa el ser humano desenvolviéndose y todo, y ya les he mencionado cómo en un momento dado, estando ya dentro de lo que es la Edad Media saliendo, es que se da prácticamente el pueblo francés, se levanta contra la monarquía y que es lo que hace, pedir no más monarquía, sino que sea él quien se va a decidir. Efectivamente, sabemos que los postulados de la Revolución Francesa, ¿cuáles son? La libertad del ser humano y los derechos de los seres humanos. No cabe duda que en esa libertad prácticamente es donde cambia totalmente lo que se había venido dando durante siglos, durante la llamada Edad Media. Sin embargo, cuando se da esta Revolución Francesa, indudablemente que quienes iban a perder el poder eran los que estaban con el rey, que eran los que pasan a constituir los llamados conservaduristas, los conservadores. ¿Por qué? ¿Por qué conservadores? Porque quieren conservar los mismos privilegios que habían traído durante siglos atrás. ¿Y quién es una institución que va a pelear mucho por mantenerse dentro de ese conservadurismo? La Iglesia. Porque la Iglesia estaba íntimamente ligada a los reyes. Entonces ellos tenían beneficios económicos, beneficios políticos, beneficios sociales. Ellos tenían una buena posición dentro de la corona. Obviamente, viene el pueblo, se levanta y rompe con la monarquía. ¿Quién es el que va arriesgando sus privilegios? La Iglesia principalmente, y todos los que se van a denominar dentro del llamado conservadurismo. Entonces, ahí es donde surge el conservadurismo, conservar los mismos privilegios que habían traído con anterioridad. Sin embargo, se da el conservadurismo, pero está lo que era la libertad. El otro grupo de los que buscaban la libertad, gobernarse por sí mismos y no tener que depender por autoridades que asumían, tuvieran o no tuvieran la capacidad para gobernar, llevaban a ocupar el trono del rey. Entonces, ¿qué es donde surge? Prácticamente la otra concepción de la libertad, el liberalismo. El liberalismo, ¿qué dio como resultado? En el momento que se da la Revolución Francesa, lo primero que se da es una reforma protestante dentro de la Iglesia. O sea, ¿qué es lo primero? Donde primero se van a rebelar. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los que pertenecían a la Iglesia, unos querían la libertad. Y es donde van a surgir, por ejemplo, dentro de la Reforma Protestante, diferentes religiones, como por ejemplo el calvinismo, el luteranismo, quienes iban a la cabeza, en uno Calvino, en otro Lutero, pero ¿qué era lo que pedían ellos? Que ya no fuera únicamente la Iglesia la que conociera, la que supiera lo que se daba al interno de ella, sino que fuera también de conocimiento de toda la población. ¿Y qué es lo primero que van a hacer? Traducir la Biblia, para que todos puedan conocer lo que dice la Biblia. Indudablemente, a eso quienes se opusieron, la mayoría de la Iglesia, representantes de la Iglesia, porque querían seguir manteniendo su misma posición. Sin embargo, el nuevo pensamiento que se da, ese pensamiento moderno, liberal, no cabe duda que dentro de las reformas santas que tuvo, primero las de la Iglesia, luego es donde se establecen los tres poderes del Estado, donde se va a gobernar a través de un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Se da la libertad de credos, o sea que da como resultado ese pluralismo de credos, y por lo consiguiente es que se lleva a cabo una revolución cultural, donde llega a desencadenar en lo que va a ser un grupo, empieza el deseo de investigar, de conocer, de saber más de lo que únicamente era privilegio de la Iglesia. Entonces se lleva a cabo esa revolución cultural y entonces empieza a darse prácticamente el surgimiento del espíritu científico, el conocimiento de qué más había, conocer los mitos y conocer lo que se daba dentro de las sociedades, que había sido vedado totalmente y que era únicamente conocimiento de la Iglesia. No cabe duda que las ideas liberales van a inspirar a todos aquellos que se consideraban filósofos, sabios, y van a formular indudablemente diferentes valores éticos sociales y que comienzan a extenderse en todo el mundo, dando lugar a ese desarrollo científico, al conocimiento de más
Y es donde llega también, si todo gira en torno a la libertad, recordemos que para este momento, en la Revolución Francesa, España tenía posesiones en América. Entonces empieza el deseo de libertad, dejar de depender de España, y la América empieza a luchar por su independencia. O sea que en lo político, las ideas liberales, ¿a qué van a inspirar? A crear una nueva forma de gobierno, dejar de depender de la corona española. ¿Y quiénes van a luchar por esa libertad? Vemos, por ejemplo, en Guatemala se dieron los primeros partidos, liberales y conservadores. Los conservadores, seguir a la par de la corona, seguir conservando sus mismos privilegios. Los liberales, en busca de la libertad. Que fueran ellos los que residían aquí, los que se gobernaran y velaran por los intereses de todas estas tierras. No cabe duda que aquí entra esa contradicción. Unos que querían libertad y otros que no querían dejar esa libertad. Entonces empieza esa ideología liberal por la cual prácticamente empiezan a darse todos los brotes independentistas. Y no solo independencia, sino que recordemos que los postulados de la Revolución Francesa, ¿cuál eran? Libertad, igualdad y fraternidad, que se aplican precisamente aquí en todas aquellas deseos de independencia. Hubo lugares, por ejemplo, en donde hubo mucho derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque España no quería soltar, por ejemplo, en México, ahí hubo mucho derramamiento de sangre. España no quería soltar la riqueza que había en su subsuelo. Todos los objetos de oro y de plata que se habían ido para España, querían mantenerlos. Entonces, ¿qué hizo España? Luchar por no otorgarle la independencia a ese territorio, igual en el Perú, donde había riqueza en las minas, no lo querían dar. No cabe duda que el liberalismo, la Revolución Francesa, vino a revolucionar totalmente. Y como les decía, no solo se quedó en Europa, sino que también se trasladó aquí a la América y dio como resultado, dentro de las ideas liberales, una sociedad más pluralista, una sociedad buscando la armonía dentro de ellos para su propio bienestar. Y lo que buscaban era la superación de todos estos territorios que mientras estaban bajo el dominio español, prácticamente que estuvieron estancados, puesto que España únicamente veía su interés, lo que les convenía y no lo convenía a quienes residían en esas tierras. O sea que el liberalismo, en lo que respecta al aspecto político, no cabe duda que vino a revolucionar totalmente, y algo muy trascendental, como les decía, fue en lo que corresponde al constitucionalismo, dar creación de los 3 poderes que les mencioné hace un momento, lo que van a hacer el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y empieza a surgir también la doctrina de los derechos humanos, principios que surgen precisamente durante la Revolución Francesa, y que es lo que ahora tanto se habla de los derechos humanos. Lamentablemente, el ser humano, en su afán de quererlo todo lo mejor, es lo que está haciendo, yendo en contra de esos derechos de los ciudadanos. ¿Alguna pregunta? Bueno, dentro de lo que es las ideologías, pasamos al anarquismo. El anarquismo no es tanto una ideología cuanto es una doctrina política que nace en el siglo XIX, y que más que todo, ¿qué es lo que va a hacer el anarquismo? No va a ser más que abolir la autoridad política para dar lugar a nuevos cambios dentro del federalismo libre. Sin embargo, cuando hablamos de anarquismo, más que todo, ¿qué vamos a encontrar ahí? Una actitud de rebeldía de los hombres, de la sociedad, con respecto al Estado y contra quienes llevan a cabo el poder político. ¿Por qué se dice que es una actitud de rebeldía del hombre contra el Estado? Y por lo consiguiente, con quienes desempeñan el poder político. Porque definitivamente sabemos que quien tiene el poder político del Estado, prácticamente, ¿qué es lo que hace? Es el que tiene la autoridad, el que aplica las leyes, el que tiene a su cargo la seguridad de la población, de las sociedades, el control de las cárceles. O sea que tiene que mantener el control sobre toda la sociedad. Sin embargo, con esa actitud de rebeldía, ¿qué es lo que se va arriesgando? La libertad de las personas. ¿En qué forma? Definitivamente, si es quien tiene el poder político que tiene que mantener el control
sobre la sociedad, sobre el pueblo. Tiene que hacer valer esa autoridad. ¿Qué es lo que se da? Veamos, por ejemplo, para entender la rebeldía de la que hacía alusión hace un momento. Veamos, por ejemplo, nuestras autoridades. Ellos están obligados a darnos seguridad. Ellos están obligados a mantener un ordenamiento dentro de la sociedad y que realmente se hagan cumplir las leyes. Se le dé seguridad por encima del pueblo. Se atiendan las demandas, las exigencias. ¿Qué sucede, por ejemplo? De repente, en algún lugar se lleva a cabo un robo. ¿Qué hace la población? Toman a la persona que llevó a cabo aquella acción y se lo entregan a la policía. ¿Qué hace la policía? Se lo lleva, a las 2 cuadras lo suelta. Al cabo de 2, 3 horas ya está volviendo a cometer otra vez delitos de la misma naturaleza. O sea que la sociedad que ve que no hay seguridad, que la autoridad no le está dando la seguridad que tanto necesita. Entonces, se da un robo. ¿Qué hacen? Inmediatamente toman a la persona que robó y lo empiezan a vapulear. Lo linchan. Si pueden, lo amarran a un poste, a un árbol, y ahí lo siguen linchando. Y de repente alguien dice, gasolina, le tiran gasolina y le prenden fuego. ¿Qué hizo la sociedad? Donde no tiene respuesta a las autoridades, entonces ellos aplican la ley a su entender. Cuando la policía pregunta, ¿quién fue? Nadie fue. Y si de casualidad la policía logra rescatar a aquella persona que ha cometido ese delito y se lo lleva, ¿cuántos casos se han visto de que los llevan a encerrar y que hace la población? Se pone tan eufórica que le prende fuego a las estaciones de policía. Voltea a las patrullas, les prende fuego. ¿Por qué? Es tal el descontento. Entonces ahí se ve la rebeldía, esa acción de rebeldes, donde no encuentran una respuesta positiva de quienes les tienen que proteger, entonces ellos toman la ley por sus propias manos. Y ustedes se habrán dado cuenta que, ¿qué es lo que ha hecho últimamente la población? Bueno, ahora no hay tanto, hubo épocas anteriores donde se organizaban, tuvieran o no tuvieran autorización por parte de las autoridades. Y se armaban con lo que tenían, palos, hierros, pistolas, cuchillos, lo que fuera. Y ustedes habrán visto que hay lugares donde hay mantas donde dice ladrón visto, ladrón muerto. A los lugares esos, por supuesto, no entra la policía, no tiene miedo. Porque no pueden actuar, no dan seguridad al pueblo. Entonces, ¿a qué nos conduce eso? Indudablemente a una anarquía, un abolir la autoridad, reemplazarlo prácticamente por organizaciones sociales que no están autorizadas, por eso están reemplazando, que no tienen el poder real, pero que sí desempeñan el poder tomando en cuenta de que no tienen respuesta positiva de quienes tienen la autoridad. Estas acciones se han llevado aquí a cabo en la ciudad, en el interior también. Lamentablemente tenemos una policía, pero que no nos da seguridad a todos los guatemaltecos. Y ellos mismos tienen miedo, donde ven aquellas aglomeraciones de gente donde ya no tienen ninguna razón. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Salen corriendo. ¿Y qué hace la sociedad? Aplicar la ley a como ellos creen. ¿Y cómo es lo que creen? Le prenden fuego, ya, le quitan la vida. Vemos, por ejemplo, cuántos mercados hay en los cuales hay cuadrillas que protegen. Y la policía brilla por su ausencia. ¿A qué nos conduce eso? A un estado anárquico. ¿Alguna pregunta? Bueno. De mi parte, nada, gracias. Gracias, Laura. Bueno, luego está el fascismo. El fascismo no es propiamente una ideología política. Sin embargo, el fascismo nació en Italia con Benito Mussolini en 1922, después de la Primera Guerra Mundial. Y
Benito Mussolini pertenecía al ejército y él llegó a constituirse en un gobierno totalitario. Llegó a llevar a cabo tal dictadura en la cual, ¿qué era lo que hacía? Creó las llamadas brigadas de lucha callejera contra los socialistas y contra los comunistas, que se agrupaban en Italia y que ellos lo veían que era contraproducente para la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Prácticamente los perseguían y para evitar que siguieran divulgando tanto el comunismo como el socialismo. Lamentablemente, en esas brigadas de lucha callejera se sumaban todo aquel que quería. ¿Y qué fue lo que hicieron? Mussolini, él era militar, pero para decir que tenía un cuerpo bastante grande de lucha contra ese pensamiento socialista y comunista, entonces, ¿qué hizo? Los uniformó. Y el fascismo tiene la característica que se dan rangos militares, pero sin instrucción militar. O sea que se crean como cabo, general, capitán y demás, pero no con formación militar, sino que únicamente son asimilados precisamente para controlar lo que se dio posteriormente a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, ese fascismo no solo se dio, se siguió dando en Italia, sino que también se disgregó al resto de Europa. Vemos, por ejemplo, en el caso de Hitler, ¿qué hizo? Hitler, él lo que quería era, dentro de su forma de pensar, crear una raza superior. Entonces perseguía a todos aquellos que él nos consideraba que eran dignos de tener ese título. ¿Y qué era lo que hacía? Los mataba. Digamos cómo él mataba a diestra y siniestra a los campos de concentración y todo. ¿Qué hacía él? ¿Por qué? Porque veía que no eran personas realmente que merecían formar parte de una raza ideal, de lo que era lo máximo en la raza del ser humano. ¿Y qué dio como resultado? Que definitivamente muchas personas, con tal de salvaguardar la vida, se alistaron dentro del ejército de él, pero no tenían formación militar. Fueron asimilados. Se les dio uniforme, se les dio armas. Nunca se les enseñó cómo utilizar un arma. Pero no cabe duda que lo que le interesaba tanto a Mussolini en sus inicios en Italia, como a Hitler posteriormente en Alemania, y dar lugar al llamado nazismo, ¿qué dio como resultado? Donde prácticamente mataban a diestra y siniestra. Y también a ellos los mataban, pero ¿qué era lo que sucedió? Prácticamente era explicar las razones que él quería tener un dominio universal sobre todo lo que era el beneficio, el porvenir de la raza humana. Pero en ese deseo de él, ¿qué ocasionó? Mortandad. ¿Y qué se afianzó? Precisamente esos partidos fascistas. Vemos cómo las milicias fueron en un momento dado grupos de élite que formaron un llamado partido único, o sea que sumaban y sumaban seguidores, que aunque no quisieran pertenecer, pero por salvaguardar la vida, se asociaban al llamado partido único, en el cual ahí habían escalonamiento de cargos militares y ya tenían un rango militar, aunque nunca hubieran recibido instrucción sobre él. Mas eso se dio en Europa, pero no quedó ahí. Se siguió proyectando al resto del mundo. Ahora, cuando Guatemala fue gobernado por Jorge Ubico, él era militar y él ganó la elección popular y asumió la presidencia de la República de Guatemala. Estando dentro del poder, le gustó el poder. ¿Y qué fue lo que hizo? Centralizó en él como ejecutivo los otros dos poderes del Estado y dio lugar a una dictadura, un gobierno totalitario, en el cual prácticamente no había libertad. ¿Pero qué hizo? Donde las libertades de los guatemaltecos estaban restringidas, entonces, ¿qué hizo? Dar lugar a la formación de un gran ejército. Entonces empezó a asimilar gente.
que la uniformaba, pero no con instrucción. Al punto que en un momento dado que pretendió militarizar la educación, tanto primaria como secundaria. Y hacía a los estudiantes desfilar con uniforme militar. A los chiquitos les daba armas de madera y a los grandes armas de verdad, pero nunca se les enseñó cómo utilizarla. Sin embargo, en el momento que pretendió militarizar el Centro de Estudios Superiores de la universidad, ahí el pueblo ya no aguantó y votó el gobierno, dando lugar a la Revolución de Octubre de 1944. Pero Jorge Ubico, ¿qué hizo? Tomó algo del fascismo de Europa, lo asimiló a lo que él creyó que era lo que mejor le convenía y lo que mejor le favorecía para poderse mantener en la presidencia. Y sabemos que Ubico, ¿qué fue lo que hizo? Se mantuvo durante 14 años, una dictadura, un gobierno totalitario, que asimiló prácticamente el fascismo que se dio en Europa. Entonces aquí muchas personas, muchos guatemaltecos formaron parte del ejército de Guatemala porque les pusieron uniforme, les dieron armas, pero no tuvieron nunca instrucción militar. Y dentro de ese fascismo era muy seguido ver, por ejemplo, despliegue de desfiles, ponía a los estudiantes a desfilar. Había música militar, habían banderas y desfilaban. ¿Qué era eso? No era más que la influencia fascista, lo mismo que se había dado en Europa, pero que aquí llegó indudablemente y se tomó a conveniencia de el gobernante de turno en ese momento, que en Guatemala había sido Jorge Ubico. ¿Alguna pregunta? No, licenciada. Gracias. Bueno, otro va a ser el nacionalismo. El nacionalismo, prácticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Es lo que se va a enfocar desde diferentes ángulos a lo que es la nación. O sea, defender los valores vernáculos, defender las tradiciones de una comunidad, de la sociedad, no permitir intervenciones extranjeras en sus asuntos internos. Asimismo, también exaltar el sentimiento nacional, que la población exalte ese sentimiento nacional, ese valor a la nación. Asimismo, también que haya llevar a cabo una política de grupos nacionales en los cuales se vea la participación tanto multilingüe como multicultural, para identificar una nación como tal. O sea que el significado sano de lo que es la nación, una nación positiva, lealtad hacia la nación, hacia lo que es la nación ante toda la influencia extranjera que llega y por lo consiguiente a toda esa influencia cultural que se da, a la influencia económica de otras naciones, a la influencia política. Entonces, mantener lo que es la nación como tal. O sea, que hay indudablemente que hay nacionalismos buenos exaltando lo nacional y hay enfermizos, por ejemplo, donde consiste en que realmente a la ciudadanía no le interesa la nación, no le interesa lo que es el país. Veamos, un ejemplo. En México, por ejemplo, a todos los mexicanos, desde temprana edad, se les empieza a inculcar. Primero México, después México y siempre México. Los mexicanos saben muy bien su historia. Saben qué ha sucedido en la forma de gobierno. Ellos están empapados de lo que es, lo que les interesa, lo que es México, lo que son ellos como mexicanos y defender lo suyo. Admiran lo que tienen, admiran a sus héroes. Sienten, respetan a sus héroes nacionales. Y en determinado momento, hasta a ellos no les importa discutir con quien sea para defender lo que tiene, lo que es México. O sea, aprecian lo que tienen, lo que son. Ahora bien, miremos aquí en Guatemala. ¿Qué sucede con los niños cuando empiezan a asistir a recibir educación? Si sacan buenas calificaciones, vamos a ver a Mickey Mouse. ¿Y quién es Mickey Mouse? Un ratón animado. ¿Es nuestro? No.
Lamentablemente, a nosotros se nos enseña a valorar todo lo de fuera y no se nos enseña a valorar lo que tenemos. Guatemala es una nación con mucha riqueza en tradiciones, en cultura, en historia. Tenemos mucho, mucho. Lamentablemente, ya se los he mencionado, nuestra educación es mala, es deficiente. Aquí no se nos enseña. Nosotros nos conocemos nuestra historia. Muchas veces vienen extranjeros que conocen más de nuestra nación Guatemala que nosotros mismos. Y es un número considerable de guatemaltecos que nacen aquí, tienen la nacionalidad guatemalteca, viven toda su vida, mueren. Y nunca se enteraron que aquí en el territorio de Guatemala estuvo asentado hace muchos años atrás una gran cultura, los mayas, grandes conocedores de la astronomía, el calendario, un calendario casi perfecto, los números. Pero eso no lo enseñan. Entonces nosotros no valoramos lo que tenemos. Somos una nación muy rica patrimonialmente, pero no se nos enseña, entonces no lo apreciamos. De repente se le pregunta a un niño, ¿cuáles son los símbolos patrios? Ay, Dios, yo creo que es el que sale ese pajarito verde que vuela por ahí, un árbol grande que enseñan de repente, porque saber cómo se llamará. Dicen la marimba, pero es de viejitos. A mí no me gusta eso. Esa la marimba es de viejitos, eso. Yo prefiero mejor el reggaetón. Ahí está, la influencia extranjera, y la aceptamos. Vemos nuestro vocabulario, cómo se ha ido desfigurando con toda esa influencia extranjera que viene. ¿Pero por qué? Porque valoramos lo de fuera y despreciamos lo nuestro. Se le habla de personajes ilustres que ha tenido Guatemala, por ejemplo, Miguel Ángel Asturias. ¿Y quién fue ese señor? Ahí yo no sé, pero no me interesa tampoco. Ese murió, ¿para qué quiero saber yo? Premio Nobel de Literatura. Obras de gran nombre a nivel mundial, conocidas. Pero nosotros aquí en Guatemala no las conocemos. ¿Por qué? Porque aquí no se nos inculca el nacionalismo. No se nos enseña a valorar lo que es Guatemala como nación y el privilegio que hemos tenido de haber nacido en estas tierras y contar con esas grandes culturas a la maya, esos grandes personajes que han repercutido a nivel internacional, pero a nosotros no nos interesa. A nosotros, mejor la música que viene, esos reggaetoneros que vienen, que a saber ni qué dicen ni qué hacen, y que muchas veces hasta un vocabulario no adecuado utilizan. ¿Pero qué es? Eso es lo que valoramos, no lo que tenemos. ¿Pero por qué? Repito, nuestra educación es muy deficiente. ¿Preguntas? No, Bueno, dentro de las ideologías sigue lo que es el fundamentalismo. ¿El fundamentalismo qué es? No va a ser más que la interpretación de los diferentes textos religiosos del Islam y que se aplica indudablemente a su diario vivir, a su realidad político-social, y que esos textos religiosos constituyen prácticamente lo que va a regir la vida de esos pueblos islámicos del Medio Oriente. ¿Pero en qué se ha convertido ese fundamentalismo? En un fanatismo religioso. Por ejemplo, a los niños en esa región de Medio Oriente, a los niños desde temprana edad se les enseña el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. Pero no se les enseña a enseñar, se les enseña a recitar, lo tiene que aprender. Y no precisamente 5 ni 10 hojas, un libro grande. ¿Pero por qué se le enseña? Porque ahí, en ese libro sagrado, es donde va a regir la vida de todos esos habitantes. Ahí está su accionar político, social, económico, todo lo rige. Y dentro de eso, dentro de ese fundamentalismo, que como les decía, se practica en todos los países árabes, prácticamente, ¿qué encontramos ahí? No solo es lo que es la religión, el dogma religioso, someterse al dogma religioso, sino que también se convierte en un fanatismo religioso.
¿Y qué es lo que hacen? Durante esos regímenes de Medio Oriente, ¿qué es lo que hacen? Prácticamente con propósitos expansionistas para enseñar más la religión de Mahoma. Y es donde llevan a cabo, por ejemplo, esas ideas un tanto irracionales como es la guerra santa, la guerra de la fe, del paganismo, la guerra entre fieles e infieles. Y por encima, ese odio que tienen a Occidente, a las culturas occidentales. Y ese odio que tienen hacia Occidente, hacia la cultura occidental, ¿qué es lo que ha dado como resultado? Sabemos, por ejemplo, esos atentados, personas que se las forran de explosivos y hacen estallarlas dentro de un centro cultural, un centro de mucha asistencia de la sociedad. Ellos se inmolan, se sacrifican, pero dice el texto que si se sacrifican, quedan bien con su Dios y eso les permite ir directamente al paraíso. Ellos están convencidos de eso. Y todo lo de Occidente es malo. Y si no miramos los atentados del 9/11, ¿qué fue? Personas que no les importó dar la vida. Y se contra las Torres Gemelas. Y en ese estrellamiento, en ese desestrellaron, ¿cuántos inocentes murieron? Pero eso lo manda su Dios. Y ellos inmediatamente llegaron directo al paraíso, según lo que está establecido dentro de su texto sagrado. Lamentablemente, ¿en qué se convierte? En un fanatismo, un extremo, un extremismo. Por eso se llama fundamentalismo religioso, gira en torno a la religión. La Biblia es un texto religioso también, y hay personas que toman la Biblia tan al pie de la letra que se convierten en fanáticos y llegan al extremo, el fanatismo. El fundamentalismo prácticamente está muy lejos de constituirse en una doctrina política, pero siempre ha existido. Hasta ahorita nos estamos dando cuenta, pareciera que es nuevo, pero eso es muy antiguo. Lo único que ahorita con los medios de comunicación, que son tan inmediatos, sucede una inmolación de este tipo, no han transcurrido ni 10 segundos y ya se sabe a nivel mundial todos esos atentados que llevan a cabo. Y no son personas mayores, han habido niños, 10, 12 años, hombres y mujeres, que no les importa sacrificar su vida porque se las está pidiendo su Dios y saben que con ese sacrificio ellos tienen ya seguro el paraíso. Claro, parte de la religión de esos gobiernos de Medio Oriente es propio de ellos, en los cuales realmente toda su vida gira en torno a este texto sagrado, el Corán. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigo con el capitalismo. El capitalismo hemos escuchado, pero ¿qué es el capitalismo? No cabe duda que el capitalismo es un sistema político y económico que gira todo entre los factores de producción. ¿Y cuáles son los factores de producción? Trabajo, tecnología y capital. Y aquí, lo que es más importante es el capital, como lo que es el valor, lo que tiene valor, el dinero. En el sistema capitalista, prácticamente el valor del dinero, el valor del oro, el valor de todos los recursos naturales se aprovecha. Vemos cómo en esos países capitalistas explotan todo. Explotan el agua, los bosques, la tierra, el aire. Vemos todo. ¿Y qué es lo que pretenden con esa explotación? Hacerse de dinero. Que los grandes capitales crezcan para producir bienes de consumo y otros de contraste. En contraste totalmente a lo que es el socialismo. En el capitalismo originario, prácticamente, ¿cómo fue que nació? En el momento que surge la revolución industrial en Inglaterra, surgimiento de las grandes máquinas, surgimiento de la máquina de vapor. ¿Quiénes movían ante las máquinas? Eran las personas que las movían y prácticamente eran esclavos.
Surge la revolución industrial, la máquina de vapor, entonces ya empieza a incrementarse las grandes fábricas, la producción industrial. Y surgen esas grandes máquinas, esas grandes industrias, esas grandes manufacturas, a raíz de lo que va a ser la revolución industrial en Europa y que se va al resto del mundo. Pero luego viene una segunda revolución, siempre relacionada, que es la electrónica. ¿En qué momento estamos ahorita? Ese desarrollo de lo electrónico. Vemos cada vez hay más y más aparatos, todo, y todo electrónico, ya nada se hace. Todo es a través de lo electrónico. Y eso está revolucionando ahorita el mundo. En la actualidad, prácticamente todos los avances que se dan en informática, que da como resultado todos esos servicios que gozamos. ¿Y que eso qué hace? Las economías suben y bajan, suben, más que todo suben, se busca que suben. Y los países desarrollados, que son los que practican esto, son los grandes países capitalistas, donde todo gira en torno a lo que es el dinero, la banca, las finanzas, las comunicaciones, la informática, las grandes empresas, la administración pública, la publicidad, cada vez hay más, pero ¿qué? ¿Para quién va? Dirigida a toda la población. Y prácticamente se mantienen a la vanguardia en avances dentro de la tecnología. Lo cual, indudablemente, los países que más manejan esos capitales son los que son los grandes países capitalistas. Sin embargo, lo más importante del sistema capitalista es la propiedad privada, lo que es el capital, el que tiene dinero. Y por supuesto, hacer producir los medios de producción. Pero si nos damos cuenta, esos medios de producción, ¿quiénes los ejecutan? Los trabajadores asalariados. Una gran industria, grandes maquinarias, grandes capitales. Pero ¿a quién necesita? A la mano de obra. Esa mano de obra es la que les hace que esos capitales vayan multiplicándose de una manera exorbitante. Pero sin embargo, al que desempeña la mano de obra, ¿será que le pagan lo justo? No. Lo explotan. Dime, Claudia. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Así es, explotan a las personas y no les pagan nada más que el salario mínimo y ni prestaciones les pagan, ¿verdad? Y es una tristeza, pues ver todo eso, ¿verdad? Y en Guatemala se sigue replicando eso y data desde tantos años y en la actualidad sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Qué triste. Lamentablemente, los años siguen y las situaciones siguen siendo las mismas. El que tiene los grandes capitales sigue con las grandes empresas explotando al resto de la sociedad. Lamentablemente, ante la crisis económica, ¿qué es lo que sucede? De repente se abren un trabajo. Llegan a solicitar y ofrecen, tenemos un salario mínimo, aparentemente, ¿verdad? Pero se paga lo que ellos quieren. Los dueños de los grandes capitales pagan lo que ellos quieren. ¿Y qué le dice? Pero es que no llega ni al salario mínimo. Bueno, si lo toma. Si no, mire, hay una fila de muchas personas que quieren este trabajo. Crisis que termina permitiendo nuestra gente que se le explote. Y los que mantienen el control económico son los grandes capitalistas. Sin embargo, ellos dicen que ellos dan libertad a cada quien escoja. ¿Cómo es libertad si los están coaccionando? Tener algo. Y como bien dices tú, Claudia, eso lo han hecho, viene desde la época colonial aquí en Guatemala, sigue y van a seguir siendo. Y los capitalistas siempre, ellos andan al día con lo que son las leyes del mercado, con lo que son la banca, van a la orden del día, van con las acciones y demás. ¿A costa de quién? De nuestro pueblo. Si eso es, aquí hay un grupo, ahora imaginemos esas grandes naciones que quieren miscuirse en el quehacer económico y político de los países como los nuestros. ¿Por qué? Porque se siente que tienen el poder del capital, del valor, y por lo mismo se sienten con derecho de intervenir, y que lo han hecho aquí en Guatemala y mucho en lo político. Más, las autoridades les han permitido, hacen
de las suyas porque tienen el poder político, el poder económico, por medio del cual manejan todo a su sabor y antojo. Bueno, otra es el socialismo. El socialismo, hay que partir de que el ser humano, ya les he mencionado, es un ser social por naturaleza. O sea que tenemos el instinto socialista. El ser humano está para vivir en sociedad. Claro, sabemos que sus inicios en los seres humanos, ¿cómo vivían? Deambulaban, únicamente buscando su subsistencia. Y por lo tanto, vivían de la caza y de la pesca. A medida que fueron creciendo los grupos humanos, ahí empieza ya a conformarse la sociedad. El ser humano está para vivir en sociedad, no puede vivir aislado. Claro, con el correr del tiempo se ha crecido tanto el número, forman las sociedades que cada día se vuelven más complejas. Pero el ser humano, por naturaleza, es un ser socialista. Tiene ese instinto hacia la sociedad. Y definitivamente, es lo grupal, lo colectivo, ¿qué son? Dar lugar al socialismo, a una sociedad, vivir dentro de la sociedad. Sin embargo, ¿qué encontramos en la sociedad? Mucha injusticia social. Encontramos esos extremos, ricos y pobres. Encontramos la desigualdad económica, la dominación política. ¿Cuántos quieren buscar el poder? ¿Pero para qué? Para tener control, tener autoridad. Lamentablemente, la desigualdad dentro de las sociedades, lejos de irse superando, cada vez es mayor. Lamentablemente, las personas que llegan al poder quieren el poder para sí, pero se olvida que somos seres sociales y que estamos para vivir en sociedad y que tenemos que procurar el bien de toda la sociedad. Claro, el ser humano siempre, en su afán de lograr lo mejor para él, no le importa pasar sobre quien sea. No le importa abusar de quienes conforman la sociedad. Y no cabe duda que dentro de la sociedad que hemos visto, vemos división dentro de la sociedad. División no solo de clases, capas, estratos sociales, sino una división económica también. Y entonces resulta que es una sociedad, vivimos en socialismo, pero es cada quien lo que quiere, lo que le interesa, lo que le beneficia. Cada quien va a buscar lo que le es para bien. Lamentablemente se olvida del bien común para todos quienes conformamos dentro de una sociedad, quienes vivimos dentro de aquella sociedad. Seguimos explotando, seguimos actuando irresponsablemente, nos aprovechamos de la propiedad privada, utilizamos todos los métodos que tengamos a nuestro alcance con tal de distribuir lo que nos conviene, lo que nos interesa y quedarnos con lo que nos queda también. Entonces, por naturaleza, el ser humano es un ser social, es un socialista. Si lo vemos, lo que es el socialismo en general. ¿Alguna pregunta? Licenciada. No, licenciada. Están escribiendo. ¿Perdón? En el chat le están escribiendo. Ay, de veras, no me había dado cuenta. Gracias. Claudia, división de clases sociales, sí, la que encontramos. No hay, ahí es donde vemos que realmente tenemos una autoridad, tenemos quien desempeña el poder político, pero para llegar, ya se los he mencionado, para llegar al poder se acuerdan de la sociedad. Pero cuando finalmente están en la sociedad, se olvidan, perdón, están en el poder, se olvidan de la sociedad y realmente no cumplen con las demandas de la población. Por ejemplo, aquí Claudia dice, no hay carreteras, claro, y las carreteras no son para beneficio de una o dos personas, es para toda la sociedad de Guatemala, para todo el pueblo de Guatemala. Sin embargo, quienes están en el poder, ellos se circunscriben a lo que les va a dar un beneficio. Sin embargo, que vemos lo que les decía, cada día las sociedades se hacen más complejas, encontramos más división dentro de ella, encontramos más intereses dentro de ellos, a pesar de que somos seres sociales, somos socialistas, realmente. Practicamos un socialismo porque vivimos dentro de una sociedad. Lamentablemente, nuestras autoridades no tienen la capacidad para poder sacar adelante aquella sociedad.
Efectivamente, Mayra dice, ¿cómo recuperar la economía de un país cuando hay situaciones que vinieron a agravar más que la pandemia? No solo fue a nivel nacional, sino que a nivel internacional, en lo cual se resintió mucho más Guatemala. Ya traía una crisis económica de muchos gobiernos anteriores. ¿Y qué hizo la pandemia? Incrementar más, acrecentar la crisis económica, lo que estamos viviendo en este momento. Más, quienes tienen el poder, no les preocupa la sociedad. Quienes tienen los grandes capitales, a ellos les interesa seguir incrementando sus capitales, a costa, por supuesto, de la explotación de los guatemaltecos. Bueno, luego tenemos el marxismo. Todos sabemos que el marxismo dio origen con Carlos Marx en el siglo XIX. Conjuntamente con él se le unió Federico Engels. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Prácticamente ver qué era la sociedad en ese momento, ver cómo se desenvolvía el ser humano, ver cuál era la realidad social en la que ellos se encontraban. Y dio lugar a lo que va a ser el marxismo, porque fue creado por Carlos Marx, que en realidad es una ideológica que él la estructuró. ¿Dentro de dónde? Dentro de lo que era la sociedad, porque el ser humano es un ser social. Y tomó como referencia el socialismo, pero ya habló de un socialismo científico. Y definitivamente, ¿qué tuvo que hacer? Remontarse a la historia. El desenvolvimiento del ser humano a través de la historia. Tenemos que conocer nuestra historia. El ser humano está obligado a conocer su historia. Claro, él se preocupó de eso. ¿Y qué sucedió? Él dio lugar, como les decía, al llamado marxismo, con la intención de que fuera una ideología de una clase social que empezaba a surgir. ¿Y cuál era esa clase social que empezaba a surgir? El proletariado. ¿Y quién era el proletariado? Ahí estaba la revolución industrial, la mano de obra. ¿Y qué vio? Que la mano de obras, claro, venía a lo que les decía hace un momento, los grandes capitales. Pero si ellos no trabajaban, entonces los capitales no crecían. Y entonces el proletariado que dijo Marx, en base a lo que vio, a lo que observó, en base a lo que le tocó vivir, que se iba a dar la lucha de clases. ¿Pero por qué? Por buscar el poder. Ir en busca del poder. ¿Qué es lo que estamos viendo? Claro, Marx lo escribió. No lo logró vivir porque murió. Porque él había dicho que esa lucha del proletariado, el surgimiento del proletariado por la lucha de clases en busca del poder, definitivamente iba a dar lugar a que el ser humano iba a seguir evolucionando a establecer un socialismo total, una sociedad horizontal. Y que después de ahí iba a pasar al comunismo. Pero eso fue teoría, él lo escribió. Se murió. No vio que la teoría se quedó solo en el papel. Muchas sociedades que decían estar dentro del socialismo, preparándose para el comunismo, lejos de avanzar al comunismo, ¿qué hicieron? Regresar al capitalismo. Y eso lo vimos. Decir que hay sociedades socialistas. Se supone que un socialismo tiene que haber igualdad en toda la sociedad. Sin embargo, una que otra sociedad socialista que hay por ahí, el que tiene el poder tiene privilegios. Desde el momento que hay privilegios con un cierto grupo de personas, entonces no hay una sociedad igual. Porque en una sociedad igual, supuestamente todos tendríamos que ser iguales. Nadie, ahí no hay ni ricos ni pobres, ni más ni menos. Pero ahí, o sea que entonces, ahí se vio el fracaso de lo que fue el socialismo, que en un momento dado sugirió, porque al final fue una sugerencia de Marx. Sin embargo, dentro de la doctrina de Marx, él le puso mucha atención al aspecto filosófico, o sea, a lo que va a ser el llamado materialismo dialéctico. ¿En qué? En el quehacer político. Sin embargo, Marx tuvo una característica. Él habla mucho del materialismo, tanto filosófico como dialéctico. ¿Por qué? Porque para Marx, lo que hay material es lo que hay, lo que se mira. Lo material, obviamente, lo que tenemos a nuestro alcance, lo que vemos, tocamos y demás. Y él en eso se basó. Y por eso él habla mucho del materialismo. Analiza todo lo que mira, lo que tiene a su alcance. ¿Y qué tenía a su alcance la sociedad?
Con la diferencia que la sociedad no es material, es algo abstracto, pero quienes les conforma el ser humano, y que vio que dentro de toda una sociedad estaba lo que era la teoría del valor, la plusvalía, la acumulación de grandes capitales. Aquí están las sociedades capitalistas que quieren ponerle el pie a países como los nuestros. ¿Por qué? Porque ellos tienen el valor. Y aquí tenemos un pequeño grupo que aprovecha del resto del pueblo. Quien maneja la economía aquí en Guatemala no es quien tiene el poder político. ¿Quién es? El sector comercial e industrial. Y que ellos son los que condicionan todo, su saborean todo. Y ellos siguen creciendo en grandes capitales. ¿Y la sociedad cómo está? En esta crisis económica que no logramos salir de ahí. Bueno, luego tenemos el materialismo dialéctico, o sea, lo que es la dialéctica, pero materialista también. O sea, tomar en cuenta en lo que respecta al orden filosófico, pero también él estaba convencido de que todo el mundo está hecho por materia y que por lo consiguiente la materia evoluciona. La materia no es estática, está en constante evolución. Nosotros evolucionamos como seres humanos. ¿Por qué? Porque somos materia. Y que la materia está en constante movimiento. Por eso es que lo material, todo cambia. Y todo lo podemos producir. Entonces, el marxismo sostiene definitivamente un mundo material. Para Marx todo era material. Todo lo que nos rodea es material. Y formamos parte de un mundo material. Y constituimos parte de la realidad material que vamos evolucionando indudablemente. Pero también, así como somos material, tenemos nuestro propio pensamiento. Y eso es, el pensamiento es abstracto totalmente, pero es algo propio del ser humano. Es el pensamiento humano. Sin embargo, como seres humanos, hemos adquirido una evolución superior de lo que es la evolución de la materia, de la vida como tal. Y por lo consiguiente, tenemos leyes que nos rigen dentro de todo nuestro desenvolvimiento dentro de la sociedad. La filosofía materialista prácticamente desecha lo que es la metafísica, lo abstracto, la existencia del espíritu. Marx no creía en eso, para él era solo lo material. Y por eso es que él escribió en base a lo material. Pero yo no espero que se cumpliera o no, se murió antes. Y por eso fue el fracaso de lo que él había dado como teoría. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el ser humano? El ser humano toma de aquí, de allá y de todo y lo acomoda a su conveniencia, a lo que más le va a dejar beneficios, a lo que más le va a representar. Y de cierta forma va participando de esas teorías, de lo de Marx, pero tomando únicamente lo que le va a beneficiar. Ahora bien, en relación al materialismo histórico, definitivamente, ¿a qué se va a referir? A la aplicación de las leyes, dentro del análisis de la sociedad, dentro de la historia. Es que hay que conocer la historia, tenemos que conocer la historia. Y estamos obligados a conocer nuestra historia. Los marxistas, para los marxistas la vida social no es una forma más de la evolución que se da, del movimiento que se da de la materia dentro de la sociedad. El materialismo histórico prácticamente que se fundamenta más en lo que es la producción de los bienes económicos, en la manera de cómo es una sociedad. Y sabemos que la sociedad que nos mueve, todo lo económico, todo lo material. ¿Y lo material cómo lo conseguimos? Por lo económico. Y cada modo de producción de las cosas que el hombre necesita para vivir, todo lo consumimos. Ahí están los alimentos, ahí está el vestido, ahí están vivienda y demás. ¿Y esto qué es? Lo material. Entonces ahí sí se toma un poco lo que es el materialismo de Marx. Y que todo eso ha venido desde mucho tiempo atrás y sigue evolucionando, sigue cambiando. Y hasta donde los marxistas hemos escuchado, donde hablan ellos mucho de la estructura, del modo de producción y la superestructura de la organización social, pero ¿qué es? El desenvolvimiento del ser humano dentro de la sociedad. Indudablemente, con sus leyes, con sus gobiernos, con sus conceptos de política, sus conceptos económicos, morales, religiosos, porque todo eso es un todo. ¿Y todo ese todo dónde se da?
en la sociedad. Pero de todas maneras tenemos que remontarnos a dónde, a nuestra historia. Y es donde él hace alusión del materialismo histórico, o sea, que lo que se ha dado dentro de la historia, pero que se puede palpar, se puede ver y se puede investigar. ¿Alguna pregunta? No, Lick. Bueno, yo avanzo, yo sigo avanzando. Yo sí les sugeriría, empiecen a leer. Miren que el tiempo pasa y se nos avecina la Semana Santa, en los que les vamos a estar una semana fuera. Y esa semana pues hay que aprovecharla lo más que se pueda, porque prácticamente regresamos de Semana Santa, nos vamos a segundos parciales y terminó el semestre. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No, Lick, por el momento no. Gracias. Si no tienen ninguna pregunta, bueno, dejémoslo hasta aquí. Continuamos la próxima semana. Feliz noche para todos. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias igualmente. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Lick, disculpe, le escribieron en el chat. ¿Perdón? Le escribieron en el chat. Sí. Marisa me dijo gracias. La cuestión de las notas. Vamos a ver, Marisa, ¿qué quieres saber de las notas? Dime. Marisa, ¿estás Gracias, por ahí? Lick. Sí, Lick, gracias. En la última clase nos indicó que la iba a subir al portal de la facultad, pero creo que aún no las ha subido, solo quería saber. ¿Sabes qué es lo que sucede, Marisa y todos los demás? Yo ya subí notas. Yo las mandé. Pero está fallando el procesamiento de datos ahí en la facultad. Entonces pareciera que como que nosotros no estamos cumpliendo. Yo ya les mandé, pero ellos no han habilitado el portal para que ustedes puedan ver sus notas. Entonces, las notas están ahí. ¿Qué están haciendo? Lamentablemente tenemos un personaje ahí muy especial que pone tropiezos, como no tienen idea, con la diferencia que ahorita se los está afectando a ustedes. Entonces, resulta que ustedes se meten a la página de la facultad y no encuentran nada. ¿Por qué? Porque no han puesto nada. Claro, ustedes quieren saber sus notas. Y según yo ya notas sí entregué. Porque yo estoy consciente de que yo le di el clic y lo mandé. Pero son ellos los que están fallando. Entonces, hagan favor. Mejor, si tienen oportunidad ahí en la página de la facultad, pregunten ustedes qué está pasando, que ustedes no tienen acceso a sus notas. Cuando los catedráticos ya las dimos. Bueno, yo las di. Me imagino que algunos otros también ya las dieron. Pero entonces pareciera que nosotros estamos quedando mal con ustedes, pero no somos ustedes, es la facultad la que está quedando mal con ustedes. Muchas gracias, Lick. Vamos a presionar. Muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciada. Feliz noche. Bueno, entonces, No por favor, miren ahí, fijan que les presenten ya sus notas. Porque las notas yo las di. El día que yo les dije, ese día yo subí notas. Y según yo ya se fueron. Pero ya veo que no han llegado con ustedes, puesto que ustedes no tienen acceso para entrar a verificar cuánto sacar. Así es de que desen a la tarea de estar fastidiando ahí en la página de la facultad. Gracias, Lick. Gracias por el consejo. Feliz noche.